máquinas suizas. Este es un extensómetro. Se estira, se rompe, hilo. Uno piensa que nada más acero, cobre, aluminio, no, todo. Hasta hule para textil, hasta el pegamento, pues. Hasta las tiras de los zapatos, hasta las agujetas. Se ensayan y se prueban. La fibra de carbón, la fibra de vidrio, todo. Los ganchitos transversales al movimiento, ¿para qué eran? Creo que les llamó extensómetros. Ah, extensómetros. Aquí, por ejemplo, ese es un extensómetro. En realidad es un vernier, pero digital, y dentro tienen strain gauge, tienen galgas extensométricas. ¿Están en contacto con el hule? Sí, y digamos, más o menos casi siempre es un estándar de 2 pulgadas. Aquí tú calibras, esa es la longitud con la que vas a estar midiendo. Mides la diferencia, es la delta, y vas a medir la epsilon respecto de la longitud original. Así es como normalizas. Entonces este es un, y bueno, va a la máquina y te da esta te da la grafiquita de esto. Sí. ¿Cómo medir un resorte? ¿Cómo mido la función de rigidez de un resorte? Pues le aplico carga y mido la deformación. Primero mido su longitud original. Y lo puedo hacer con un vernier, con una escala, ojo de buen cubero, con un vernier es mejor. Y también hay máquinas para medir rigidez de resortes. O sea, la gente que fabrica resortes tiene máquinas para verificar la rigidez. Pero si no, uno lo prueba con una masa y tendría un estimado. Lo ideal sería un dinamómetro para ver un rango, ¿no? Para ver un rango. Pero pensé que nos iba a dar. Y es para carga biaxial, pues a ver, busco donde la grafiquita. Así es de las funciones. ¿Dónde está? Esta es de las marcas líderes. Instron, hay dos marcas líderes. Instron, que es la clásica, y otra más reciente, o sea, de hace como, cuando digo reciente, hace 30 años. MTS, que también es suiza. En estas ya en las pantallas nos da la curva. Ya no solo nos da el archivo. Ya nos da la curva de fuerza de formación. Y luego rápidamente calcula en Excel y saca la gráfica de fuerza de formación. Ya no tiene uno que medir. Pero bueno, eso es lo que hay. Pues, les decía que a ustedes no les di yo mecánica de materiales, digamos. Entonces les decía, bueno, algunos sí llevaron, otros no llevaron, ¿no? ¿Quién no llevó mecánica de materiales? ¿Tú, Alejandro? ¿Quién más? ¿Tú? ¿De dónde eres?
de eléctrica del agua. Ah, del agua, de ahí mismo, sí. Sí, todas las pruebas que hay de ensayos, hay ensayos de tensión, de compresión. Hay en la máquina universal, hay los ensayos de flexión, de torsión, de fatiga, que son ya de dinámicas en carga cíclica, hay las de fuerzas tanto de choque, de impacto, ¿sí? Donde se mide la tenacidad a la fractura, y de dureza, pues. Hay y muchas más. Entonces, ¿cómo se puede medir deformación? Por medios mecánicos, o sea, con hilitos, con escalas, con verniers, con carátulas. Luego están los métodos optomecánicos, o sea, los encoders ópticos, o sea, que son de muy buena resolución, los últimos, aunque son mejor los string gauges, los eléctricos, sí, hay los optoeléctricos, que serían los encoders ópticos, digamos, serían optoeléctricos o automecánicos. Están los medidores eléctricos de deformación, que serían los string gauges. Los string gauges pueden ser chiquitos, hay de 1 milímetro, 3 milímetros, grandotes, y se pueden usar en combinación y en rosetas para carga unidimensional, bidimensional, tridimensional. Hay técnicas de bordes de Moiré, que son por comparación, así como los lentes, que se miden por mallas para ver las sombras y miden unos patrones de desplazamiento. Por supuesto que lo más caro, lo más preciso es la interferometría láser. Ya cada vez se reduce el costo. Y están las técnicas ópticas, la holografía, pues. Incluso hay más ya, ahora podemos ver imágenes en reconstrucción, ¿no? La que le dicen la teletransportación, ¿cómo se llama esta? Que mandaron a un astronauta o algún técnico de la NASA a convivir con alguien en la Estación Espacial Internacional. Salen las películas, pero ya cada vez es más una realidad. La holografía, o sea, con láseres pueden reconstruir una figura, pues, o sea, una persona en otro lado. Entonces ya pueden como sentir que están hablando con alguien enfrente, pues. Star Wars. Sí, las probetas, la típica probeta de la máquina super estándar son barras de 1 pulgada, diámetro de 1 pulgada, así era el estándar. Obviamente todo esto está certificado, estandarizado por la ASTM, American Society of Testing of Materials. Normalmente son de 1 pulgada, maquinados de media pulgada en el centro, rectificados. Hay versiones de radios redondeado, hay versiones de conos, y el tramo donde se marca con un marcador, con un plumón, se ponen marquitas, y ahí es donde uno empieza a medir. Si lo hacía uno antes, lo hacía uno con un vernier así a ojo de buen cubero, o sea, le medía 2 pulgadas, y luego se va estirando, y alguien que mida, ¿no? Alguien que mida, le decían a uno así. Iba uno tomando datos, anotando a alguien, tanto, así. Ahora ya no, ya es más automatizado, pero esta es la forma estándar de una probeta. Obviamente hay otros tipos, ahorita les mostraba. Esta se coloca en una máquina, esta es una máquina Instron, mediana. Esta es una máquina también sueca, esta es una Olsen sueca también gigantesca para ingeniería civil, de un montón de carga, pues. Esta es una máquina MTS, les decía, la competencia de Instron reciente. Son de las que tiene el metro, de hecho en Metro Zaragoza, y son de $500,000 a $1 millón, o sea, no son baratas estas maquinitas. ¿Y por qué? Tienen una máquina hidráulica con control de fuerza. Entonces dice uno, bueno, eso debe estar fácil, ¿no? Pues sí, pero es hidráulico y aplica toneladas para reventar metal.
Y luego se usan extensómetros, los que veíamos ahorita que son mordacitas que se colocan y transmiten directamente a la computadora. Pero pues salud, pero no solo eso, sino tienen una etapa de entrada-salida. Yo le puedo meter con un generador de señal, un armónico, dos armónicos, ruido, señales sísmicas. O sea, en realidad es un robot, es un robot. O sea, aquí yo le puedo aplicar una escalerita para hacer un ensayo de tensión, le puedo aplicar una sinusoide con frecuencia variable para hacer pruebas de fatiga, etcétera, etcétera. Y le puedo aplicar un generador de señal a lo que se nos ocurra aplicar y la máquina lo va a reproducir porque tiene un controlador de fuerza y se miden las deformaciones. Se miden las deformaciones ya sea con un extensómetro directamente en la probeta en el estándar de 2 pulgadas o también tenemos un servo, un encoder que mide el desplazamiento con buena resolución de la mordaza que se está moviendo, pues con la que se aplica la carga. ¿Y cómo se mide la fuerza? Si es lo que se está controlando con una celda de carga, pues, y que puede ser piezoeléctrica o puede ser también con string gauges, pues. Entonces, por eso cuestan estas máquinas, ¿no? Por eso cuestan estas máquinas. Estas son las máquinas de allá de la Laguna, de los 70s, la Davini, y las mismas que hay en varios techs, en Orizaba, en Mérida, son las que yo he visto. Pues. La máquina, estas son probetas que con extremo roscados. Entonces, el esfuerzo nominal es la sigma es la fuerza que estamos aplicando entre el área nominal. El área nominal es con el diámetro inicial que medimos. La epsilon es la deformación, esa es la longitud real menos la longitud inicial. Entre la longitud inicial, esta es la deformación unitaria normal promedio. Promedio es una aproximación de la real, de la infinitesimal. Y así es que graficamos sigma y epsilon, aunque se controla fuerza y se mide la deformación. Y bueno, es lo que se obtiene, ¿no? En un material dúctil, en una probeta de material dúctil, es lo que tendríamos la formación de cuello y el efecto copa-cono. El efecto copa-cono se explica con la mecánica de la fractura, que los planos de corte ocurren a 45 grados y que la falla dúctil se debe a la presencia del esfuerzo cortante. O sea, lo que le hace daño a un material dúctil es la presencia del esfuerzo cortante. Es decir, falla menos a menor cantidad en esfuerzo cortante que en esfuerzo de tensión. Pues. O sea, aguanta más en tensión que en cortante. Pues. A pesar de que la prueba es de tensión en diferentes planos, ¿sí? Porque un estado de esfuerzos pues es como yo lo quiera ver. O sea, a final de cuentas, que yo le aplique carga longitudinal así, no significa que está sometido, o sea, es un ensayo de tensión pura en un elemento orientado en esta dirección, pues, así. Pero si yo lo inclino, el estado de esfuerzo, es decir, si en la transformación de esfuerzos voy cambiando el plano de cómo lo estoy viendo, o sea, cómo haga la lupa, cambia la cantidad del esfuerzo normal y la presencia del esfuerzo cortante. Y hay un plano en el cual el esfuerzo cortante es máximo. Ese plano de esfuerzo cortante máximo ocurre justamente a 45 grados. Así es que aquí, adentro, aquí no sé si se ve, tiene este plano. ¿Así? Aquí hay un cono y acá está el cono invertido. Entonces, el efecto copa-cono es el comportamiento típico de un material tipo dúctil y la presencia del cuello es porque tiene fluencia, o sea, deformación importante. Entonces, un material dúctil falla por la presencia del esfuerzo cortante máximo. Y es lo que lo hace dañar. Y el esfuerzo cortante máximo es la mitad del esfuerzo principal máximo. Entonces, por esa razón, en las teorías de falla se utiliza el esfuerzo cortante máximo para determinar, para dimensionar los materiales. Y esa teoría del esfuerzo cortante máximo, pues si bien se validó a principios del siglo pasado y con pruebas, existe la teoría de Coulomb desde 200, 300 años antes, que ya la había propuesto. Pues, la
teoría del cortante máximo la propuso Colombo, así. Entonces ya lo sabían, pues, a ojo de buen cubero, sin toda la instrumentación y las herramientas de hoy en día. En cambio, un material que es frágil, o sea, un material frágil es un material que es duro, como el vidrio, como un acero con mucho contenido de carbono o templado. Un material frágil falla por la presencia del esfuerzo normal, por eso los planos de corte son perpendiculares al plano de aplicación de la carga, ¿no? Entonces, los planos perpendiculares son planos longitudinales y planos perpendiculares son donde ocurren los esfuerzos principales máximos. Entonces, es la razón. Así es que, viendo el patrón de cómo ocurre una falla, o conociendo el tipo de material, uno sabe cómo debe de fallar, cómo debe de fallar. Entonces, no les quiero dar los detalles, simplemente estamos hablando de todo esto. Importante del material dúctil es de que se pone fibroso, se le hacen argollas, se le hace corrido, piel de elefante, como se dice, ¿no? Entonces se empieza a arrugar. Cuando un material empieza así, a ver, en algún material a veces hasta empieza a soltar cascaritas, es porque tiene deformación permanente y que está en zona de fluencia. En zona de fluencia es porque ya falló. O sea, ya falló por ingeniería, ya no más falta que se caiga. Esa es la cuestión. Esa es la parte fibrosa, pues. La fractura dúctil avisa, mientras que la fractura frágil simplemente ocurre. O sea, no nos damos cuenta y ocurre. Por esa razón, en ingeniería se usan mucho los materiales dúctiles, porque queremos que avise, ¿no? Si este edificio va a caer, queremos que nos avise que se está doblando, ¿no? No que se caiga y ya, no avisa. En fin, esta es la gráfica que ahorita les explicaba, esto ya lo veíamos ahorita, y les digo, hasta puede uno verificar el yeso, el hule, y en fin, hasta hay patrones que vendían antes, ya no los he visto en las palerías, vendían unos kits de dureza para verificar, ¿no? ¿Sabes esas que ven en la tele? ¿Cómo se llaman? De las que hacen las espadas, los cuchillos. ¿Cómo verifican si está templado o algo? Porque dicen, mételo, lo templó, y dicen, lo templó, y a ver si endureció. ¿Cómo le hacen? Con una lima. Una lima es un acero templado, ¿no? Si una lima no le hace nada a algo es porque es más duro, ¿no? Entonces, si en cambio, que es más duro de esto y de esto, pues si algo si algo raya otra cosa, es más duro, ¿no? Entonces se usa el gil, la lima, diferentes probetas. Y vendían así unas cajitas así, con tipo gises de materiales. Y entonces los tenían los herreros, ¿no? Para verificar dureza. Obviamente, este tipo de probetas, si queremos hacer un ensayo en compresión, pues tiene uno que verificar en esfuerzo normal promedio, tiene uno que verificar que no ocurra esto, o sea, que si yo le aplico compresión, que no se vaya para los lados, que no se pandee. Entonces tenemos que verificar que la longitud no rebase, que la longitud de la probeta, digamos, que la longitud no sea tal que la relación de esbeltez, o sea, se llama relación de esbeltez en una columna, porque cuando se mete a compresión es una columna, que la longitud sea lo más cercana para que si la relación de esbeltez es mayor de 1, se pandea, se va hacia los lados. Ese es el fenómeno que evitar para las pruebas de compresión. Fuera de ahí, las mismas formulitas del ensayo de tensión o del esfuerzo normal promedio son las que se cumplen, pues, las que se deben de cubrir. Entonces, pero en general, como se va a comprimir, son cilindritos de diámetro constante, y en compresión, pues un material dúctil, pues en teoría, si tuviéramos una máquina, aquí ocurre lo contrario, como si le aplico compresión, en compresión el material a los lados se expande, así es que si una cosa así la empiezo a comprimir, se va hacia los lados, entonces el área de deformación, el área efectiva, esta área nominal,
a medida que le incrementamos la carga, se incrementa esto. Entonces el acero, cuando aplicamos carga, se va creciendo. En el caso de tensión se reduce. Aquí crece, y si crece el área de tensión, entonces reduce los esfuerzos. Entonces aguanta más, y aguanta más, aguanta más, y aguanta más. Así es que es más difícil someterlo a compresión que a tensión, porque en tensión se reduce el área lateral y en compresión se incrementa. Por eso se requiere una máquina fuertecita, pues. Entonces una probeta de un material dúctil, en teoría, si tuviera una máquina muy muy fuerte, haría una moneda. Sí, haríamos una lámina. Entonces aquí es la falla. No fallaría porque pues no se va a romper, no, simplemente se hace para los lados. Se crece, o sea, este diámetro aquí incrementó lateralmente. En cambio, en un material frágil, la compresión de un material frágil ocurre igual por la presencia del esfuerzo principal máximo, ¿no? Que se fractura en esa dirección, o sea, se hace como cristal, pues. Eso es lo que ocurre, pues. En fin, hay muchas propiedades de los materiales. En la misma máquina universal se le ponen soportes para cantilever o simplemente apoyada, y tanto en barra como en placa o en solera se puede hacer el ensayo de flexión, ¿sí? Salvo que no son cargas puntuales, aquí pues son como tornillos de banco o son como soportes de diferente forma. Ahí entra la polémica, porque en la teoría uno pone cargas concentradas, ¿no? Pero en la práctica son apoyos distribuidos. Y la carga concentrada pues también son apoyos distribuidos. Entonces son muñones, o sea, son puntas que tienen formas más o menos triangulares o redondeadas, ¿no? Porque no quiere, o sea, y es la forma que adquiere aquí. ¿Sí? Esta es de una viga de material dúctil, pues. En flexión se somete en realidad a esfuerzos normales. Así es que las fibras aquí dentro se comprimen, las fibras superiores, aquí, la parte de abajo, se estira, pues. Entonces, en un ensayo de tensión ocurren simultáneamente tensión y compresión, dependiendo de la fibra que uno vea. Aquí es compresión, aquí es tensión. Compresión máxima y tensión máxima. Y en el eje neutral, o sea, en el eje centroidal, que es el eje neutral, hay deformación cero, pues. Entonces esto es para una viga de material dúctil y esta es para una viga de material frágil. O sea, entonces pues ustedes no usarían cristal como viga, ¿no? Porque se rompe bien rápido, ¿no? Sí, o sea, no usaría un cristal como viga, pues. Y conste que ya se usa el cristal hasta para edificios, ¿no? Y hasta para rascacielos, ¿no? Se han visto pisos de vidrio. ¿Pero qué tiene de diferente? Está templado, ¿no? Es cristal templado, reforzado, o sea, y el cristal templado, ¿qué tiene el de los autos? Que es cristal templado, ¿pero qué tiene? Una película. Sí, para que no se haga pedacitos, ¿no? En fin, no es el típico vidrio, pues. Digo, sí se usa para plataformas, ¿no? En los molds que ponen los costados, pero solo son para aguantar, ¿no? ¿Cómo hacen los agujeros? Que a veces uno sube así para ver en las terracitas, que son de vidrio, ¿no? ¿Cómo son? Y que se usa mucho en las ventanas. Sí, en las ventanas, pero bueno, no son elementos de carga aquí. Tampoco en los rascacielos, o sea, son elementos nada más de tapadera, ¿no? Pero no son de carga. ¿Sí? No son de carga. Bueno, la máquina universal se le llama universal porque sirve para las enseñas de tensión, compresión, flexión, fatiga y hasta para probar muelles, ¿no? O sea, los resortes, combinaciones de resortes tipo viga, aquí son muelles, son elementos acerados acoplados de manera que se tiene eso. Eso es lo que eran los resortes de antes de los autos, ¿no? Digo, todavía se usan en algunos. Sí, aquí para una viga, un arco, pues, de plástico. De hecho, en los arcos de... ¿Tienen mayor capacidad de carga? ¿O por qué en algunos todavía se sigue utilizando? Porque se deforma bastante, pues.
pero básicamente por donde son los que saltan. Yo que siempre lo he visto en Camionetotas, los camionetotas de monsters. carga pesada. Ah, porque ahí, pero es para impacto. No. Y entonces tienen un muñón fijo y tienen un muñón como así, que está hecho así, con grasa, porque si no, ¿cómo se deforma? O sea, si yo lo amarro de ambos lados a una viga y le aplico carga transversal, ¿para dónde se va a ir? O sea, doble empotrada no es lo mismo que simplemente apoyada. O sea, si no le dejo una parte libre, no se va a deformar. Entonces, de uno de estos, creo que es es el apoyo libre, de donde ve uno grasa. ¿Por qué tiene grasa? Porque se desliza. De torsión, hay máquinas de torsión. ¿Sí? No es muy común, es que hay un técnico. Digo, bueno, son carísimos, la verdad no dan mucha información, salvo que te dedicaras a diseñar, fabricar flecha. Pero bueno. La prueba de torsión es una prueba de cortante directo, pues. Se agarran una barra de plastilina o cómo se puede cortar, cómo cortarían un pan, una baguette. Un cuchillo. Pero si no tuvieras cuchillo, o lo arrancas, ¿por qué? No, pues es muy trocho, no de arrancarlo. ¿Sí? O lo tuerces también. O sea, puede uno cortar de muchas formas, ¿no? Eso me antojó. En las máquinas de torsión, pues es una torsionadora, pues. O sea, es un torno, colocan en una mordaza la probeta para poderla girar entre sí. Hay varias formas. Aquí tiene forma de desarmador, de pico de pato, forma de desarmador, y del otro lado gira. Entonces hay una torsionadora, hay un motor con una reducción y se empieza a torcer. Se le pone una raya, aquí sí se le puede poner una raya, aquí nada, un torno, o sea, un hilito, pues. Si no, dibujada, pues. ¿Por qué se le pone una raya? Ah, porque uno quiere ver las veces que da vuelta, que se tuerce, ¿no? Entonces aquí la deformación torsional es en radianes o en grados. Entonces se le pone una raya físicamente, aquí le dibujé una línea roja, pero hay una raya física. En la otra probeta no le puede uno poner ni un punzón, o sea, no le puedo hacer con un punzón ni una marca porque convierto uno en concentrador de esfuerzos y ahí se va a romper. O sea, si yo le hago un golpecito con un martillo a una probeta de estas, o sea, si a una de estas yo le hago con un punzoncito ahí se va a romper. Es un concentrador de esfuerzos. Un concentrador de esfuerzos son puntos donde localmente el esfuerzo, en teoría, tiene infinito. Pues. Dice que ahí se va a romper, ahí va a fallar por fluencia y ahí se empiezan a propagar y ahí se va a fracturar. Entonces, a estas no les puede uno hacer nada, ni una rayita, ni siquiera con un buril, el tornero, no, estas tienen que estar rectificadas. Si uno quiere que se rompa la mitad, como decías tú, si uno quiere que se rompa la mitad, todo tiene que estar alineado y esta parte debe tener el mismo diámetro y rectificado con una buena lija o piedra, pues, fina. ¿Y las lijas cómo vienen? ¿Cómo se compra la lija? Por el grosor del grano. O sea, hay lija de madera y hay lija para metal. ¿Y cómo se mide el grosor? 1000, 2000, 3000. Y entre 1000 y 2000, ¿cuál es más fino? El 2000. El 2000. ¿Y la más pequeña que conocen? 500, 800, 100. O sea, es burda, pues. Sí, pero si quiero rectificar con una del 100, pues tiene el grano grandote, va a dejar rayado. Pues. ¿Por qué pusimos de más número? Es más fino. Y de hecho, donde se acostumbra a esto es cuando para los pulidores de los autos, ¿no? O de los faros. Dicen, ¿cómo limpio los faros, no? Pues con limón y pasta, ¿no? Dicen. Y luego, ¿con qué le raspo? Con un trapo, o con una lija, o con un pulidor, ¿no? Y ahí se usa o la pasta para pulir, ¿qué tiene? Pues tiene piedrita, ¿no?
¿Y ese número será la cantidad de granos por pulgada cuadrada? No sé, es decir, no lo sé. Ah, Pero tiene que ver con la fórmula. Sí, no sé, digo, mejor no digo, no equivocar. Lo habré visto, pero ahorita ni me acuerdo. Pero, sí, estas tienen que estar rectificadas. A esas sí no le puedo hacer ninguna marca. Porque ahí fallaría, ahí se reventaría. En las de torsión sí se les pone una marca. En las de torsión sí se les pone una marca, así una raya, porque bueno, aquí no importa, aquí va a estar en torsión. Los planos de torsión van a ser así, cortes transversales. O sea, ahí las áreas locales van a ser como disquitos que se van separando uno de otro. Imagínense que esto está hecho de mortadela, pues, o de pastel de pollo, o de ¿cómo se llama? O jamón redondo, y ya está todo hecho rodajas, ¿no? Imagínense, ¿sí? Entonces, cuando le aplican aquí un torque, se van a realizar una en la otra, ¿no? Entonces, bueno, la raya tiene una función, es para visualizar el número de vueltas que da la paleta, ¿no? O la flecha, pues. Entonces, aquí, esta línea longitudinal, cuando lo torcemos, se convierte en una hélice, pues. Entonces, aquí, ¿cuántas vueltas dio? A ver. 3, ¿no? 1, 2. 2, 3, sí, 3 más o menos. Y se rompió aquí. Y se rompe más o menos en un plano transversal, porque es el plano son los planos de torsión. O sea, aquí falla por cortante, pero por torsión. Y de hecho la torsión es lo que más le hace daño a las piezas. En las probetas, de hecho, el plano de 45 grados es en la dirección a más o menos 45 grados de los planos principales, de los planos donde aplicamos la carga en el ensayo de tensión. Aquí, bueno, ese plano corre transversal. En una probeta de material dúctil, en una de material frágil, pues casi no vuela, se rompe. Entonces las flechas, el material de flecha, pues no se busca que sea uniforme, se busca que hacia afuera del núcleo sea duro, resistente, porque son los planos de cortante máximo, y en el centro buscamos que sea tenaz, o sea, que sea más dúctil. Buscamos ductilidad en el centro, tenacidad y resistencia hacia la superficie. Es lo que se busca en la flecha. El acero plata, como este acero plata, este es acero plata de 12 milímetros, o sea, acero plata porque es un 41-40, está templado superficialmente porque se busca que tenga resistencia y desgaste, pero es dúctil en el centro. Y de esto solamente se corta con disco. O sea, esto, le quiero meter la cegueta, pues ahí se van a acabar varias ceguetas y no lo van a cortar. O sea, solo con disco de corte. ¿Sí? Entonces, ese en particular es acero plata, son de la serie 4140. Ese es 4140. Ahora hay 4145, en fin. Son aceros al níquel cromo molibdeno, pues. Porque la flecha se utiliza para girar, soportar, son vigas rotatorias. O sea, se someten a torsión y a flexión. Por eso es viga rotatoria. Y los ciclos de fatiga de las vigas rotatorias, pues bueno, las fallas de las flechas es por fatiga. Pues. Esa es la cosa. Entonces, son los ensayos estáticos hasta aquí. Si nos vamos a la carga dinámica, en la carga dinámica están las pruebas de fatiga. Las pruebas de fatiga sí llevan tiempo, son más costosas. ¿Dónde ocurre la fatiga? Pues prácticamente en todo, ¿no? Donde haya cargas cíclicas, donde haya oscilación, donde haya vibraciones, va a haber fatiga. O sea, todo lo que se deforma, tarde o temprano, se va a desgastar, se va a cansar, se va a envejecer y va a fallar. Entonces, esfuerzos que producen fatiga, hay esfuerzos fluctuantes que van alrededor de un valor nominal, fluctuantes. O sea, fluctuantes al valor de un esfuerzo normal promedio, con pequeñas variaciones, pero con estas pequeñas oscilaciones y frecuencias, o sea, aquí puse solo un armónico, puede haber varios, y va sobre un valor promedio, pues.
y este es un esfuerzo fluctuante, y este en rojo es un esfuerzo alternante. Es un esfuerzo alternante, un esfuerzo en donde, imagínense que este es un motor, una flecha de una turbina, y tiene desbalance, o sea, tiene, imagínense que esto va a estar girando, y con la fuerza centrífuga y el desbalance, o sea, las fuerzas desbalanceadas, cada vez que gira la flecha, hay fuerza centrífuga, y la fuerza centrífuga nos genera un vector que está girando, y la flecha va a estar haciendo así como de cuerda, así, va a dar vuelta. Entonces quiere decir que, pero claro, la flecha en algún momento da la vuelta y a veces va a estar así, pero girando rotatoriamente. Entonces imagínense esto que está girando y va cambiando cada vez, así. Entonces, un esfuerzo alternante es que a veces la flecha, que esta no la puedo, esta sí la puedo volar. Esta es una varilla, a veces va así, cuando va así, aquí hay compresión y aquí hay tensión, pero cuando se invierte el papel, a veces una fibra de la flecha, o sea, un puntito de la flecha a veces va a estar, cuando esté girando, no se va a ver aquí, a lo mejor está así. O sea, si aquí le hago esta partícula, cuando esté girando, a veces va a estar sometida a tensión, a veces a compresión, a veces a nada, o sea, a veces a pura torsión y así. Entonces tiene esfuerzos que varían en cada vuelta. Así es que agarra un ciclo, una parte de tensión, llega a su pico, se reduce, y luego de compresión y así sucesivamente. Y los esfuerzos alternantes son los que producen más fatiga, o sea, es esto. Esto es un esfuerzo alternante. Entonces esos son esfuerzos que producen fatiga, son esfuerzos variables. Podemos tener esfuerzos fluctuantes, podemos tener esfuerzos repetidos que van de 0 a un valor máximo, con un patrón no tan pequeño, y el peor es el alternante. Es lo que podemos tener. Bueno, todo esto produce en vida a la fatiga, y la vida a la fatiga, pues digo, no pretendemos aquí, solamente es una pasadita. La vida a la fatiga, como se ponen en una máquina de fatiga, una probeta como el ensayo de tensión, pero a girar con una carga y hasta que se reviente. Entonces, como son millones de ciclos, hay dos definiciones del límite de resistencia a la fatiga. El límite de resistencia a la fatiga es el valor en el cual un material tiene un comportamiento asintótico en una curva de esfuerzo contra número de ciclos de esfuerzo en forma logarítmica. Cuando un material tiene un comportamiento asintótico, ese tiene un límite evidente del límite de resistencia a la fatiga. Hay algunos que lo exhiben, hay otros que no se observan. El límite de resistencia a la fatiga es el valor del esfuerzo por debajo del cual, en teoría, el material tiene una vida infinita, pues, en teoría. Sí, pero bueno, este es un diagrama, este es el diagrama del límite de resistencia a la fatiga, y en el estándar, en el concepto de límite de resistencia a la fatiga, el estándar es 1.000.000 de ciclos de fatiga. Pero luego ese 1.000.000 de ciclos de fatiga se vio que era tan pequeño, porque pues ahora las cosas se busca que duren más, ¿no? Ese límite de 10 a la 6 era una referencia. Ese se volvió, ahorita ya son gigasfuerzos, ahora es por 10 a la 9. Y el concepto más lógico es el en donde tiene un comportamiento asintótico. Este es un diagrama nada más. Una máquina que en el TEC hay todavía, y en la UAM no sé si haya, debería, digo porque es mecánica, la máquina de Moore de la fatiga, y la fatiga se estudió por los ferrocarriles, ¿no? O sea, es que cuando hablamos que falló el metro, no crean que no es algo nuevo, es algo que empezó a suceder desde
principios de los 1800, desde el nacimiento del ferrocarril. Desde ahí vienen las teorías de fatiga, en las fallas de las flechas de los ejes de ferrocarril. Desde ahí vienen las teorías de fatiga. Desde entonces existen estas máquinas de Moore. La máquina de Moore es una probeta, como las que mostramos ahorita de tensión. Estos son como contrapuntos que tienen, adentro tienen valeros, o sea, pueden girar. Es decir, la probeta puede girar. Y tiene una especie de báscula y aquí se le pone un peso. El propósito de este peso es que se someta a flexión la viga, pues, la flecha. Entonces es como esto, y al colgarle en el tramo esta la va a doblar, la vamos a tener doblada, la va a hacer así, exagerándolo, la va a tener así. Y luego hay un motor que lo va a hacer girar, y entonces lo va a hacer girar, y entonces lo va a someter a... Es una viga rotatoria. Entonces, como tiene carga fija, hay esfuerzos nominales fijos, y este motor tiene un contador mecánico. Sí lo tenía el de allá, yo creo que todavía es el mismo, pues. O sea, sí, van midiendo las vueltas. Va a velocidad constante y está, y así puede durar 3 horas, o puede durar un día o varios días. Y pues cuesta porque es una probeta idéntica o casi idéntica. O sea, si hacemos 10 pruebas, pues son 10 puntos del diagrama de fatiga. Van a ser 10 puntos que voy a poder graficar aquí. Y cuesta, pues. Entonces, es lo que en las probetas es lo que se observa, y después todas las probetas las va uno observando el patrón de fatiga, pues. Aquí, creo que aquí no tengo este grafiquito. Bueno, entonces estos, digamos, si primero le pongo mucha carga, de manera que los esfuerzos nominales estén cerca de la resistencia última en tensión. Si el material lo sometemos cerca de la SUT, debe durar bien poquito, ¿no? O sea, si estoy en la resistencia última, en teoría debe durar nada, ¿no? Porque está en la resistencia última, o sea, está hasta el borde. Después le reducimos el esfuerzo y va a aguantar un poco más, le seguimos reduciendo y va a aguantar un poco más, y así son muestras. Y cuando le pongo una carga y después duró mucho más de 1.000.000 de revoluciones, de ciclos de esfuerzo, en teoría llegamos al límite de resistencia a la fatiga. Algunos materiales exhiben este límite de resistencia a la fatiga, otros no, simplemente se va doblando. Y bueno, esas gráficas, sacar esas gráficas pues cuesta. Y bueno, los patrones de fatiga, pues los patrones de fatiga es que el material va a empezar a arrugarse, a estriarse. Aquí es en una aleación de aluminio las estrías, las marcas de playa se dicen. Son ciclos de esfuerzo, o sea, el material aguanta un número de ciclos, después se ablanda y otra vez agarra un segundo aire, y así sucesivamente va deformando. Estos son ciclos de esfuerzos en una aleación de aluminio, este es en una flecha de acero, pero donde hay concentradores de esfuerzos, donde hay un puñero. Por aquí empieza la fatiga, y como es una flecha que está rotando, está en torsión, pues es una viga rotatoria. El patrón de marcas de playa empieza por dos lados. Empieza aquí, y después empieza a reducir, y luego al revés, y hasta que ¡pum!, se reventó. Y a veces eso puede ocurrir sin que uno lo vea, pues. A veces eso puede ocurrir internamente. Y eso es lo peligroso. Pues cuando uno la ve, dice uno, ya cambia. A veces eso no se ve, a eso ya se ve cuando se truena. Entonces dice uno, oye, pero ese valero todavía sirve, pues pónselo, ¿no?, al auto. Oye, ya está fallado, pues. Ese tornillo, oye, pero todavía sirve, ya está fallado, pues. O sea, ya está viejito. Así es, cuando las cosas ya sabe uno que duraron, por probabilidad, por confiabilidad, se reemplazan. Este es de un cigüeñal. En un cigüeñal ocurren ciclos de esfuerzos de todos tipos: tensión, flexión, temperatura.
ocurre termofluencia. O sea, aparte de los esfuerzos de torsión y de flexión, o sea, un cigüeñal es una biela, pues. Y aparte hay cambios de temperatura, ¿no? Entonces eso se llama termoflencia. En la termoflencia el material se comporta diferente, aguanta menos, ¿no? Por eso es que los cigüeñales son fundiciones de hierro nodular especiales para regímenes de fatiga. Sí, pero hasta aquí estas son pruebas de fatiga sin pretender. Más rápido que los ciclos regulares de esfuerzo, que son las vibraciones, las oscilaciones, están los esfuerzos más drásticos serían los de impacto, ¿no? O sea, cuando algo choca, o sea, cuando yo golpeo, ¿cómo rompemos un huevo? Impacto. ¿Mm? Por impacto. Por impacto. ¿Cómo clavamos un clavo? ¿Por qué no se clava con un dedo, con una llave? Un clavo. Porque está el impacto. ¿Cómo se rompe la piedra? Por impacto. Sí. ¿Cómo hacemos un agujero con un taladro? ¿Es mejor con un taladro normal o con un taladro de impacto? Impacto. ¿Qué dices que no sé? ¿No lo has hecho? ¿No? Supongo que los rototaladros, ¿no? O como los de concreto, estas cosas para romper concreto. Digo, es que ahora es la maravilla de herramientas, ¿eh? Digo, por eso les digo, vayan al super, vayan al Home Depot, a donde quiera que uno va, hasta el Office Depot ve uno máquina, la rapadora, las tijeras, las llaves, ahí venden Stanley, ¿no? En el Office Depot. Si va uno al Home Depot, bueno, ve más. Hasta en el Walmart ve uno tornillitos y llaves. Y si va uno al centro, o si va uno a ferreterías grandes, a Granger en Tlalnepantla, digo, está medio chafa esa, está mejor la de Monterrey. Monterrey es un monstruo. Pero bueno, ahí puede uno pedir. Ven los catálogos y son los catálogos así. Pero va uno al centro, las ferreterías, las tlapalerías, y está canijo, ¿no? Todas las herramientas que hay. O sea, ya hay herramientas para barrenar paredes, o sea, cinceladoras. Ya hay máquinas de soldar así que puedo traer en mi mochila, hasta para soldadura TIG y MIG. Sí, de hecho, estoy viendo una que digo, ay, a ver si me la compro, una austríaca Stahlwerk. Está increíble, ¿no? Aparte de taladros, de ingleteadoras, de un montón de guías de plástico de 100 pesos, 200 pesos, llaves, dicen fresas, piñas, y dicen, ay, ¿qué me está hablando? ¿De comida? No, son herramientas. Son herramientas. Y brocas con zanco, sin zanco, llaves, pericos, o llaves españolas, o coronas, y de marcas de las buenas, ¿Cuáles son las marcas buenas de taladros? Milwaukee. ¿Eh? La Bosch. Bosch, Makita. Makita, Milwaukee. ¿La amarilla cuál es? Stanley, ¿no? Stanley es amarilla, pero la otra. Stanley es mediana, de mediano para abajo. ¿Amarilla? ¿Pretur? No. Hay Pretur y hay roja también, Trooper, pero esa es chafa, ¿no? Hay Skill, China, que te compras un taladro de 200 pesos. ¿Cómo se llaman las otras? En fin, ahí hasta hay un señor que se hizo youtuber y ya gana dinero, que se llama El Carpi Entero. Veanlo, está bien chistoso, ¿eh? El Carpi Entero, y hasta le pagan ya regalías. Dicen, canijo, un carpintero que habla de herramienta y ya le venden la ferretería más barata de herramienta de ese tipo, y se llama el Gran Tlapalero, que está en el centro. Y más barato, pero puede que sea robado en el mercado de Hidalgo. Pero si van ahí, vayan con alguien que sabe moverse ahí, porque si no los van a robar. Sí, digo, si quieren comprar ahí en el Metro de la Raza, pues toda la herramienta es robada y se la van a querer vender más cara que nueva. Y dicen, no, ¿para qué? Y bueno, hay aquí por el Poli, donde compramos herramientitas ahí en Lugo y compañía, enfrente
pasando a la tienda del Cente, después de Vancouver, como a unos 50 metros. Hay un señor de Rabín. Digo, ya está el Home Depot, ¿no? Aunque pues ahí te venden kits y todo lo demás. Pero bueno, decía que con un martillo pues se hacen las pruebas de impacto, ¿no? Y de hecho, y con un martillo, ahorita le estaba enseñando a Luis un martillo de impacto, y pues un martillo pues, es un vil martillo, solo que calibrado con la cabeza y tiene una cabeza de impedancia. Y tiene diferentes puntas, porque con diferentes puntas yo puedo, o sea, una cosa es que golpee con mi dedo, una cosa es que golpee con esto, y otra cosa es que golpee con mi mano. O sea, si golpeo con diferente dureza, excito diferentes frecuencias. Claro, si voy a golpear, o sea, si voy a querer clavar un clavo con un martillo de hule, va a estar difícil, ¿no? Porque va a rebotar, ¿no? Entonces tiene que ser más duro, ¿no? El martillo que el clavo para que lo pueda empujar, ¿no? Para que la fuerza de impacto se incremente, pues. Y la prueba de impacto es la prueba del impulso, pues. O sea, quiero excitar para poder medir, pero bueno, en las pruebas de impacto en materiales hay varios equipos, y tampoco está muy estandarizado, digo, cada vez está más, pero no está tan estandarizado todavía. Porque ¿cómo medir el efecto de un impacto en un material? Entonces, se mide por medios energéticos. Digo, todavía no está muy estandarizado porque es polémico, pero bueno, es mejor que nada, ¿no? Entonces existe el péndulo Charpy, ¿sí? O sea, de la prueba de impacto y la prueba ISO, pues, o sea, son más o menos similares. ¿Qué es el péndulo Charpy? Pues en realidad es un péndulo, es una cabeza de Pac-Man. Aquí se ponen las probetas de material, se les hace una ranurita, una V, o sea, son probetitas de solera, se les hace una ranurita y se golpea del lado contrario de la ranura. Entonces se coloca aquí la probeta y luego viene el péndulo. El péndulo entonces se levanta un ángulo, aquí hay una carátula, tiene una aguja, entonces lo pongo en un ángulo determinado y después lo dejamos caer. El péndulo va a romper la probeta y va a alcanzar otro ángulo. La diferencia de esos ángulos significa que la probeta absorbe cierta cantidad de energía. Esa cierta cantidad de energía es una prueba de impacto de ese material. La absorción de energía depende del material, su granulometría, su tratamiento térmico y la temperatura. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchos factores, pero bueno, obviamente, ¿cómo se mide la energía? ¿Cuáles son las unidades de la energía? ¿Qué unidades tiene la energía? Joules. ¿Sí? Entonces son joules. Entonces, ¿qué se mide con estas? Aquí está la probeta y aquí está el Pac-Man, el muñón, ¿no? Y de hecho, de esos son ejercicios que se dejan en ingeniería. Y bueno, hay también muchos videos de YouTube, ¿no? Pero pues estas son cosas pesadas, ¿no? O sea, son un péndulo de varios kilos, y el chiste son los ángulos, y midiendo ese diferencial, pues está relativamente, pues la energía que absorbe del impacto es la energía que absorbió la probeta. Pero hace uno diferentes probetas, con diferentes tratamientos o temperaturas, hay mucha influencia. Obviamente hay versiones de péndulos Charpy mecatrónicos, digamos, sí, ya más sistemáticos, con probetas pequeñas, hay los gigantescos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos son para medir el impacto. Y la prueba de impacto, entonces, en joules se llama un factor de tenacidad a la fractura. La tenacidad ante los materiales más tenaces son los que más absorben energía, pues, en el momento del impacto. Entonces, cuando un auto Fórmula 1 choca a 300 km por hora, se deshace, y la idea es proteger al conductor, ¿no? Entonces, es un material que absorba en forma de energía de deformación y la energía del impacto. Entonces, es lo que se usa, ¿no? Entonces decimos, los autos de antes duraban más que los de ahora, sí, porque estaban pensados en que dure el auto, ¿no? Ahora están pensados en la seguridad del conductor, ¿no? Y bueno,
así por el estilo, pues. Entonces, la tenacidad de la fractura se mide con pruebas de impacto. ¿Qué materiales son muy buenos para absorber el impacto? Aleaciones de aluminio y aleaciones de titanio, pues. Entonces son materiales de tipo aeronáutico, aeroespacial. Son los materiales, bueno, digo esto, bueno, luego ya les hablo de otras cosas, pero lo que les quería decir es dónde vemos los materiales. Entonces, antes lo veíamos uno en los apéndices, pero venían unos cuantos materiales y muy estándar. Afortunadamente con el internet surgió esto. Está masweb.com y aquí nos podemos meter a ver. Y si ustedes pagan, pueden bajar bases de datos para el software de elemento finito, ¿no? Yo nunca he pagado, pues, digo, ni modo, pues, tengo información estándar, ¿no? Pero si quiera información de fatiga, esa sí no la encuentra uno en catálogos. Pues, si quiero ver, libre, me meto aquí propiedades físicas, y aquí nos dice que de qué queremos, de carbón hasta el grafito. Si quiero metales, entonces aquí dice metales ferrosos. Si por ejemplo dice aleaciones de acero, aceros en denominación ASTM, aceros al carbono, fundiciones de hierro, etcétera, pues. Entonces, si nos vamos en los aceros al carbono, que son de la serie ISO o AISI, pues, por ejemplo, de la serie 1000, que serían los aceros estándar comunes y corrientes. Entonces aquí le pongo find y me empieza a decir, pues que quiero un cold roll, un 10-20, un 10-10, a ver aquí dice un cold round, pues, es estirado en frío, pues, o sea, es barra que se ve así como este tipo, así brillosa. Si es rolado en caliente, tiene aquí óxido, pues, tiene óxidos. Entonces los materiales cuando los compro vienen con colores en los extremos, con pintura. Y ya que lo compran, pues ya no salen, y a veces ni eso. Pero bueno, por ejemplo, este cold brown frío, una ISI 1010. ¿Qué significa 1010? 1010 es un acero al carbono estándar, y 10 es que tiene el 0.10% de contenido de carbono. Y entonces aquí nos dice, esta base de datos nos dice, dice denominación ISO, es esta la unificada estándar, es la G1010, en el ISO se le pone G porque es un acero de carbono, y se le pone un 0 más, ¿no? Pero es más común hablar de un 1010, ¿no? Una ISI 1010. Si hay vendedores de este tipo de acero, aquí dicen, la gente que sube, los fabricantes que suben datos, ahí no da datos de esos. Y nos dice la densidad, 7.87 gramos por centímetro cúbico, o en libras por pulgada cúbica. Propiedades mecánicas, dice dureza Brinell, dureza GNU, dureza Rowell, dureza Vickers. ¿Y qué significa eso? La dureza es una propiedad de resistencia al desgaste, y como no estaba estandarizada, pues, y de hecho todavía no está tan estandarizada, no hay una medición de dureza universal. Entonces hay el estándar americano, que es la dureza Rowell, el Vickers, que fue más europeo, y Brinell, y luego hay otras variantes en Lux, que es así con un enfoque energético también. Entonces estos son de dureza, ¿no? La común van a encontrar aquí la dureza Rowell B, y hay diferentes escalas de dureza. Entonces, la dureza podemos estimar propiedades de resistencia del material. Lo tenemos aquí, la resistencia en tensión última, en tensión, o sea, esa es la SUT, el pico más grande de la curva de esfuerzo de formación unitaria. Son 375 megapascales o 52.900 PSI o libras por pulgada cuadrada. Dice la resistencia de fluencia en tensión, la SYT, o sea, el punto arribita del límite elástico,
Esta es lo que aguanta antes, justo del partido donde falla, 305 megapascal por 44.200 PSI. Y ya, hasta ahí. No nos da la resistencia última importante, porque todo va en función de la afluencia. Porque se hacen una prueba de ensayo de tensión. Luego dice la elongación, la deformación, arroba, o sea, antes de la fractura. O sea, dice la deformación, o sea, el último, antes de que se rompiera, ¿cuánto se deformó en el espécimen? Si fueron las 2 pulgadas, ¿cuánto se deformó de las 2 pulgadas? Entonces aquí dice 20%. O sea, este acero se deforma 20% de su longitud original. O sea, quiere decir que la epsilon máxima, justo antes de que ocurriera la fractura, fue de 20%. El porcentaje de reducción de área, pues, en el cuello, si este es un material dúctil, 40%. O sea, canijos, quiere decir que 40% se redujo el área, ese es en área, no en diámetro. El módulo de elasticidad, que es el módulo de Young, el E mayúscula, tenemos 205 gigapascales o 21.600 kilolibras por pulgada cuadrada, ¿no? Este es el módulo Bull, que es un módulo volumétrico. Casi no sé, yo no lo he usado hasta ahora. Tiene un enfoque similar a la elasticidad, pero es en volumen, es en volumétrico. Y aquí está la relación de Poisson. La relación de Poisson es el porcentaje, bueno, es el valor de la deformación lateral, que es, tiene 0.29. Quiere decir que si en la dirección longitudinal deformo 10 milímetros, ¿cuánto se va a deformar lateralmente? Pues 2 puntos, ¿no? Esta proporción. ¿Sí? Si estiro en esta dirección, se va a reducir en la dirección lateral esta cantidad. Este es un índice de maquinabilidad y este es un módulo de cortante, es el G mayúscula. Pues. El G mayúscula, en realidad van a ver que si lo calculan, sale en función del módulo de elasticidad y la relación de Poisson. O sea, G mayúscula, que es el módulo de cortante, o sea, el módulo de elasticidad por cortante, no se mide, se estima con el módulo de Young y de la relación de Poisson. ¿Y cómo se mide el módulo de Young? Con un strain gauge o con la curva de fuerza de deformación unitaria en la pendiente. Y la relación de Poisson, pues con una roseta, o sea, midiendo la deformación lateral, con una roseta longitudinal y con esa información obtenemos el módulo de rigidez, o sea, la G mayúscula. Así es que de aquí sale el módulo de Young, sale la relación de Poisson, bueno, aparte tenemos la densidad, tenemos la resistencia última en tensión, tenemos la resistencia de fluencia en tensión, con el módulo de Young y la relación de Poisson sale el módulo de rigidez y luego tenemos la epsilon máxima, pues, antes de la fractura, ¿no? La elongación máxima. Y si queremos ver más, pues propiedades conductivas, térmicas, etc. Desafortunadamente no hay datos de fatiga en estos, aunque este acero no es bueno para la fatiga, pero a veces viene aquí, esta es una IC 1010, tiene de carbono, bueno, de hierro casi tiene el 100%, o sea, tiene entre 99.18 y 99.62% de contenido de carbono, y de hierro y de carbono entre 0.08 y 0.13, o sea, nominalmente 0.10, nominalmente, pero bueno, no existe lo exacto. Y tiene de impurezas algo de manganeso, algo de fósforo y algo de azufre. Ese es el contenido químico. No hay más, así. Sería uno feliz si tuviera pruebas de fatiga, pero no las tiene. Hay que pagar. Pero bueno, esta da mucha información. Es por lo general nuestra fuente de información. No solo es que sea un 10-10, sino que sea o sea, no solo es la especificación, que es un acero IC 10-10, importa también el cómo se fabricó. O sea, un 10-10 cold round o cold roll,
Es diferente de un hot roll, ¿no? De un rolado en caliente. O sea, difiere. El rolado en caliente es más dúctil, pues. Aguanta menos, pero es más dúctil. Aunque químicamente tengan lo mismo. Pero bueno, por aquí lo paramos porque ya. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Y por qué? ¿Por qué quería ver esto? Porque luego pretendemos ver cómo se calcula la constante de rigidez de un resorte helicoidal. Digo, me regreso, me digan en todo lo que necesitamos regresarnos de esfuerzos. ¿Por qué razón esta cosa se regresa, ¿no? Cuando le aplico carga de compresión, ¿por qué se regresa? ¿Por la torsión o por el cortante? ¿Y cómo estimo la constante de rigidez de un resorte de tipo helicoidal? Porque ya que lo tengo, sí, lo puedo medir, pero cuando lo diseño, ¿cómo hago? Pues, para estimar la constante de rigidez efectiva del resorte o equivalente. Esa es la intención. Esa es la intención, porque luego de aquí les iba. Les iba a decir, y cuando modelamos estas cosas, ¿cómo le hacemos? O sea, cuando veo las cosas, híjole, ¿cómo la modelamos? Por Newton, Lagrange, Hamilton, elemento finito. Digo, aquí son diagramas que van. Un martillo de impacto. Una cimentación, o sea, un suelo. Una cimentación, si voy a poner un yunque, o sea, algo donde voy a golpear. Cuando ven la tele, ¿cómo se llama? La que golpea. Cuando están las cosas al rojo vivo y le están dando forma, la forja. ¿Cómo le llaman? Es un martillo, pues, es un martillo de impacto. Es un martillo de impacto. Pero bueno, dicen, qué maravilla. Y si no había martillo de impacto, pues ahora sí que en un yunque y brazo limpio, pues. Bueno, este es un yunque, pues. Obviamente debe tener una buena cimentación, con buena superficie que aguante. Aquí está el yunque, aquí está el yunque, o sea, la base donde golpea. Hay una placa o material aislante, como digamos un mousepad, es un aislante. Y luego está el yunque y luego está el martillo de impacto. El martillo de impacto cae sobre de una estructura, pues. Digo, pues es un sistema más a resorte amortiguador, pero ¿cómo modelarlo? Pues, si quieren, dicen, híjole, a pesar cuántos grados de libertad tiene. ¿Dónde quiero modelar? Quiero modelar el martillo, quiero modelar el efecto de esta fuerza cuando golpea el yunque. ¿Y dónde se va a mover? Si se mueve vertical, si se mueve horizontal, bueno, evidentemente vertical. Entonces, ¿cómo? Podemos simularlo así, o sea, modelarlo así. Primero vemos las masas importantes. El bloque de cemento, pues es una masa importante, y luego el yunque, y luego la rigidez del suelo y el amortiguamiento del suelo. O sea, si queremos ver el efecto de cuando golpea el martillo al yunque, se refleja en el bloque de concreto. Si quisiéramos modelar el efecto de esta masa importante y a su vez con la suspensión que sería sobre el suelo, ese sería un modelo de un grado de libertad. Sería un modelo muy burdo de un grado de libertad. Si queremos más detalle, pues empezamos a despedazar esto. Separamos el bloque de cemento, o sea, la cimentación, el yunque con su suspensión. Aquí, ¿qué suspensión? Sería el material aislante que está en medio, y la del suelo, ¿no? Sería un modelo de 2 grados de libertad. Y pues ahí, si quiero modelar esto,
qué quiere uno, ¿no? Sí. No sé qué quiere uno, pues, o sea, estudiar cómo se mueve el piloto, la suspensión, la rueda, o todo como un bloque. Entonces, si hacemos un diagramita muy simple, digo, aquí solo para poner, ¿no? ¿Qué tiene la moto? ¿Cuánto pesa una moto de este tipo? ¿Ninguno de ustedes anda en moto? No, ¿verdad? Unos 250. ¿Eh? Unos 250. Por ahí estas son monstruos. Esta es la de 800 centímetros cúbicos, sí, por ahí unos 250. Como más el motor, el Sí. pesar que como Y luego el modelo que le sigue, 100 kilos, ¿no? el modelo que le sigue son el de 1200 centímetros, es 300 y cacho, ¿no? La moto que tiene Alejandro, la roja, esa, ¿la viste? Esa pesa como un carro, ¿no? Son como 500 kilos. Y es 1600 centímetros cúbicos. Eso es casi un auto. Un bocho. Bueno, sí, esto pesa como 250 kilos. Sin persona, sin mono. Y si se sube alguien y se suben dos, pues pueden ser 100 kilos, 150 kilos, ¿no? O sea, ¿cuánto varía la masa entonces? Si esto pesa 150 kilos, si se sube alguien de 100 kilos, pues ya le varió un buen porcentaje de masa, ¿no? Ya cambió la frecuencia natural, ya la suspensión cambió. ¿Y dónde hay suspensión? Dice, tiene suspensión aquí. Tiene resortes, suspensión mecánica, hidráulica. Estas cosas traen frenos ABS ya también. Traen suspensión a veces monochoc de un resorte o a veces doble. Las baratas traen monochoc. Si son de arriba de 250 centímetros cúbicos, pues digo, ahí puede haber de un solo pistón como las KTM, ¿no? Las baratas son un solo pistón, entonces son las ruidosas, ¿no? Las más eficientes son las de al menos dos pistones. Aquí tiene dos radiadores en B. Aquí tienen doble pistón. Así que traen bomba de agua, de refrigerante, están empleadas por aire y refrigerante o aceite. Traen frenos de disco hidráulico, en fin, y sí pesa toda esa cantidad. ¿Qué es lo que pesará de la moto? ¿La estructura o el motor? El motor. El motor, ¿no? Es el motor, por eso va ahí al centro, ¿no? Si se modela así, ya has visto esquemáticamente se ve más fácil, ¿no? ¿Qué tiene rigidez? ¿Qué tiene amortiguamiento? ¿Qué tiene masa? Pues la moto tiene masa y está distribuida, pero la masa se mueve en forma rígida. No, porque las ruedas tienen suspensión, ¿no? Pues depende, si la quiero modelar como un todo, pues se vale, ¿no? Pues será una aproximación, todo será una aproximación. Entonces las ruedas son de aire, tienen rigidez y tienen amortiguamiento, ¿no? Y tienen masa. El motor, la persona, etcétera, pues. Entonces, ¿qué tal si nos gusta un todo? Pues puede ser desde una masa equivalente, o sea, la masa con el piloto, una rigidez equivalente y un amortiguamiento equivalente. Entonces, lo que me interesa ver nada más el centro, lo que se mueve el centro de gravedad de forma vertical, podría tener un modelo de este tipo. Si lo que me interesa es entre las dos ruedas, o sea, distribuir eso entre las dos ruedas, entonces podría dividir la masa del vehículo, de la moto, con la masa del conductor, que serían las masas importantes, o sea, los 250 kilos más los 100 kilos del piloto, y la masa de las llantas, ¿no? Y las llantas, pues tampoco no son de masa despreciable, ¿no? O sea, sí pesarán sus 15 kilos, 20 kilos tal vez, ¿no? ¿Cuál llanta está más pesada, la de atrás o la de adelante? ¿La de atrás o la de La pura llanta la pesan igual, ¿no? Pero ya con rin y todo, pues la de atrás. La de atrás, ¿no? Más traen así de este año. Sí, pero bueno, aquí, si suponemos que tienen la misma masa, si no habrá que distinguir la masa de las ruedas, la suspensión de ambas ruedas, pueden ser diferentes, y aquí la rigidez, podemos poner el amortiguamiento de las ruedas, porque son neumáticos.
Entonces aquí sería un modelo de 1 grado de libertad y uno de 3 grados de libertad. Si queremos más resolución aquí, pues, es que me salté. Si queremos más resolución, si me interesara el piloto se mueve, ¿no? Y de hecho, cuando son las de alta velocidad, hasta se acuestan y le van 300 kilómetros por hora, ¿no? Y dan vueltas así casi en el suelo, ¿no? Entonces el piloto se mueve, ¿no? Entonces, si quisiera estudiar también la dinámica del piloto, y pues va sobre un asiento, ¿no? Y el asiento tiene rigidez y tiene amortiguamiento. Y así sucesivamente. Este sería un modelo de 4 grados de libertad. O puedo simplificar a un modelo de 2 grados de libertad de masa de vehículo con el piloto y la masa de las ruedas. Y lo que me interesara fuera estudiar la suspensión. En fin, uno puede hurgar, modelar, aproximar como uno quiera, ¿no? Claro, esto es en el plano, ¿no? En el plano. Y me van a decir, bueno, si les pongo una bicicleta, pues puede que sea más fácil. Una bicicleta, ¿cuánto pesa una bicicleta estándar? Entre 15 y 23 kilos, que si el marco es de aluminio, si es de acero. Y si es de fibra de carbono, hasta 6 kilos puede pesar una bicicleta. Y no, acá 3 kilos, ¿sí? El puro cuadro puede pesar 1 kilo, ¿no? Si es de fibra de carbono. 1 kilo, digo, pesa más mi computadora que estas bicicletas, ¿no? Suspensión, esta no tiene suspensión trasera, todos solo tiene suspensión delantera. Y tienen resorte, pueden tener amortiguador de aire y combinado híbrido con aceite, ¿no? Pues así es buena suspensión. Una simple suspensión puede costarle, una buena puede costar 5,000, 6,000 pesos, ¿no? Una bicicleta de estas debe costar como unos 20,000 pesos o más. Hasta las Alubaik están caras, ¿no? Pero bueno, ¿dónde tienen suspensión? ¿Y por qué el asiento body? Pues, y a veces tienen suspensión hasta en el poste del asiento. Y dice uno como que es una exageración, pero cuando van ustedes a la montaña y van bajando y van entre piedra y piedra, vaya que sí duele, ¿no? Vaya que sí cala. En fin, pero ¿qué le paramos? Entonces, el chiste es, como dicen, es que ustedes son hijos de la Matrix, pues, o alumnos de la Matrix. Hay que salir más. Y bueno, tiene uno que gustar a uno algo, pues. La robótica, los autos, los aviones, los drones, los robots móviles, las grúas. No sé qué les gusta a ustedes. ¿Qué les gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu hobby? ¿Mi hobby? Qué buena pregunta, ¿no? No, ¿qué te gusta, pues? No, está mal. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, pues? Pues ya estoy grande. Más. ¿Te gusta la robótica? La robótica. ¿Tú, Alejandro? Empresario ¿Empresario? ¿De qué? de diseños robóticos.